Y el fiscal anticorrupción Richard Saavedra presentó ante el despacho del juez Jorge Barreto una denuncia penal contra 16 de los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar por presunto delito de homicidio calificado. La denuncia incluye al ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, al expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermosa Ríos y al coronel Roberto Guamán Ascurra, uno de los hombres de mayor confianza de Montesinos y actualmente preso en el penal Sarita, Colonia del Callao. Los militares acusados son Augusto Jaime Patiño, José William Zapata, Luis Alatrista, Augusto Tello Arias, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Fernández Robles, Hugo Robles del Castillo y Víctor Sánchez Morales. También figuran Jesús Zamudio, Raúl Urcaya Lobón, Walter Becerra Noblecilla, José Abelardo, Manuel Paz Morán, Jorge Félix Díaz, Juan Morán Rojas y Tomás César Rojas Villanueva. El fiscal anticorrupción Richard Saavedra denunció penalmente ante el juez Jorge Barreto a 16 militares que participaron en la operación Chavín de Huántar por presunto delito de homicidio calificado. La denuncia incluye a 12 de los comandos y a otros 4 militares, entre ellos Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermosa Ríos y el coronel Roberto Guamán Ascurra. En su denuncia, el fiscal considera que luego de 14 meses de investigación, existen indicios fehacientes de que durante el rescate de los rehenes se produjeron ejecuciones extrajudiciales. El juez Barreto deberá decidir en los próximos días si abre o no proceso penal contra los denunciados. Que se mejore pronto. Por otro lado, hay que decir que se complica terriblemente, se pone muy delicado el asunto de la acusación por ejecuciones extrajudiciales a miembros del operativo Chavín de Huántar. Hoy día el fiscal anticorrupción ha denunciado a 18 mandos militares por muerte extrajudicial de emergentistas. Además de Montesinos, hay generales, militares en actividad también, y entre otros está el general Martín Solari de la Fuente, hermano del líder de Perú Posible, Luis Solari de la Fuente, y actual asesor del ministro Rospigliosi. Comenzamos. Veremos. Tenemos la lista de los 18 militares comprometidos por el fiscal por muerte extrajudicial de emergentistas. Vamos a ver la lista, además de Vladimiro Montesinos, que ahí aparece exactamente, por muerte extrajudicial, dice homicidio calificado. Nicolás Hermosa Ríos, general del Ejército, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Roberto Guamán Ascurra, coronel del Ejército, hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, largamente conocido ya. Augusto Jaime Patiño, el general del Ejército, jefe del operativo Chavín de Huántar, que estuvo recientemente detenido, como todos recordarán. José William Zapata, general del Ejército, en actividad, subjefe del operativo Chavín de Huántar. Luis Alatrista Torres, general del Ejército. Carlos Tello Aliaga, Benigno Cabrera Pino, coronel en actividad también. Jorge Fernández Robles, coronel en actividad. Hugo Robles del Castillo, coronel en actividad. Víctor Hugo Sánchez Morales, comandante del Ejército en actividad. Jesús Zamudio Aliaga, coronel del Ejército, miembro del Grupo Zeus, que protegía a Montesinos, también mencionado, entre estos que se han dado por denominar gallinazos, que parece ser que tenían otra misión, además de las del Comando Chavín de Huántar, eso se está indagando. Raúl Huarcaya Lobón, mayor. Walter Martín Becerra Noblecilla, mayor del Ejército en actividad. José Alvarado Díaz, suboficial de la Sanidad. Manuel Antonio Paz Ramos, teniente del Ejército en actividad. Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas, Tomás Rojas Villanueva. Y también hay una denuncia que comprende al exdirector de la Policía Nacional, Fernando de Andera Sotone, al general Martín Solari de la Fuente, que es hermano de Luis Solari de la Fuente, líder de Perú Posible, ha sido director del Hospital de Policía,
también ha sido viceministro del Interior en el gobierno de transición, actualmente es asesor del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y también el médico Herbert Danilo Ángeles Villanueva, quienes fueron acusados por delito contra la Administración de Justicia al impedir el ingreso de peritos en criminalística y balística a la sala donde se realizó la necropsia de los cadáveres. Y en el caso del médico Ángeles Villanueva, por la ejecución al parecer dolosa de necropsias que no cumplían con los procedimientos normales y científicos establecidos. Ojalá y que los cargos hayan sido detenidamente investigados. Veremos qué sucede con el juez, si recoge la denuncia del fiscal, el pedido de detención contra estos miembros del ejército, o si considera algo distinto. Ojalá que haya la suficiente serenidad en un tema que es sumamente complicado. Qué duda cabe, hay que establecer la verdad, pero mejor si lo hacemos muy tranquilamente. Buenas amigos, bienvenidos a la hora N. Y hoy el fiscal Richard Saavedra presentó denuncia penal contra los 12 oficiales, los 12 comandos que liberaron la embajada del Japón. Es decir, no solamente contra aquellos comandos periféricos, digamos, dependientes del Servicio de Inteligencia Nacional, que fueron quienes habrían ejecutado u ordenado ejecutar a Tito, que fue encontrado fuera de la embajada, sino a todos. Sin duda esto agrava la situación, agrava la tensión existente entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, o más bien entre las Fuerzas Armadas y la institucionalidad, el propio Poder Judicial, entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Se podría llegar a una situación francamente muy delicada. Esperemos que el juez Barreto, que tiene la responsabilidad de acoger o no esta denuncia, acuse penalmente o abra proceso a los que realmente son responsables del asunto y no a todos de manera indistinta e indiscriminada. Porque la verdad es que habría que preguntarse a quién conviene una situación de enfrentamiento límite como esta que se está produciendo, ¿no es cierto? Y recordemos que el fiscal Richard Saavedra, es un asunto que hay que recordar, fue designado por Blanca Nelia Colán para investigar el incendio del Banco de la Nación y archivó el caso. Obviamente, Blanca Nelia Colán tenía que escoger a un fiscal de su confianza para una investigación tan delicada. En fin, son preguntas que nos hacemos y que nos deben llevar a nosotros a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos a estar nosotros con Gustavo Gorriti para analizar esto y vamos a tener precisamente un video en primicia acerca de los entrenamientos de los comandos para demostrar cómo las técnicas que se aplicaron llevaron a una situación, a una clase de enfrentamiento que produjo los resultados que produjo y que puede llevar a confusión eventualmente a los